Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes con todos, dependiendo desde dónde nos ven, nos escuchan. Les saluda Hugo Paz desde Perú, desde el sur de Perú. Y hoy nos convoca un tema súper importante que seguramente todos nosotros hemos tratado, conversado o abordado en algún momento, pero que sin embargo, estoy seguro, todavía lo aplicamos de manera superficial, que es la empatía. Y hoy vamos a hablar sobre el poder de este término y de esta emoción, de alguna forma, que se genera para interrelacionarnos con los demás. Quiero arriesgarme un poquito ahora al inicio y preguntarles para ustedes qué es la empatía. Digo arriesgarme porque seguramente mucha gente va a responder o tiene más o menos claro cuál es el concepto de empatía. Pero nada, ahí a través del Facebook, por favor, les pido que me pongan sus conceptos mientras yo les cuento una anécdota. Hace aprox 50 años, en 1970, en el seminario de teología de la Universidad de Princeton, que es el segundo seminario más reconocido en teología en Estados Unidos, se hizo un experimento social con un grupo de estudiantes, ¿no?, de seminaristas de teología. A ellos se les encargó brindar una exposición sobre la parábola Deme un segundo. Social, con un grupo de estudiantes, ¿no?, de seminaristas de teología. A ellos se les encargó brindar. Ok, espero que ahora sí me vean. Les contaba entonces, mientras ustedes me dan sus respuestas, que en este seminario muy reconocido de Princeton hicieron el experimento con un grupo de seminaristas y les encargaron dar una exposición sobre la parábola del buen samaritano. No sé si recuerdan o han leído o han escuchado esta parábola que cuenta un poco la historia de un judío que iba desde Jerusalén a Jericó y fue asaltado por un grupo de maleantes, de gente de mal vivir, hasta dejarlo casi moribundo al costado del camino. Y bueno, pues quedó ahí, ¿no? Y pasaban personas, lo veían y no hacían nada. Pasó un sacerdote, lo bordeó, no hizo nada por ayudarlo. Pasó un levita, lo miró, no hizo nada por ayudarlo. Y pasó luego un samaritano, que en ese entonces y hasta ahora, de hecho, es gente que normalmente tiene distancias casi irreconciliables con los judíos, y lo vio y decidió tenderle la mano, curar sus heridas, darle posada, darle alimento, ¿no? Y finalmente ayudarlo a seguir su camino. Bueno, esta era la parábola sobre la cual los seminaristas tenían que dar su exposición, ¿no? A propósito, como parte del experimento, estos seminaristas tenían que cruzar de un patio a otro, ¿no?, para llegar a un edificio en el cual se iba a desarrollar pues esta exposición. Y lo que hicieron los organizadores es, en medio del patio, colocar a una persona andrajosa, era un actor de hecho, vestido como un mendigo, ¿no? Y cada vez que pasaba un seminarista en su camino, digamos, hacia el edificio donde tenía que rendir su exposición, pues jadeaba de dolor, pedía ayuda, ¿no? Entonces pusieron en contexto, digamos, o simularon a esta persona, a este judío, ¿no?, que dentro de la parábola del buen samaritano fue maltratado y dejado al medio del camino. Lo que se esperaba era pues que, además, teniendo el encargo, ¿no?, de exponer esta parábola como parte de su formación, era pues por lo menos que le ofrezcan ayuda a esta persona. El resultado fue totalmente opuesto, ¿no? Casi ningún seminarista
se paró a ofrecer ayuda o a preguntar por lo menos al mendigo, a la persona que jadeaba de dolor, que pedía ayuda, ¿no? Ninguno se la ofreció. Y entonces, digamos, se evidenció una de las tantas evidencias que se ha tenido a lo largo de la historia y que tenemos hasta hoy, pues, que muchas veces tenemos clara la teoría, ¿no? Tenemos claro el concepto, es más, nos esforzamos, indagamos, investigamos, pero por algún motivo, porque estamos como que muy enfocados en nuestro día a día, en nuestros objetivos, en nuestro futuro, en nuestra familia, en nuestros hijos, en nosotros como personas, en lo que queremos lograr, etcétera, etcétera, nos olvidamos justamente de aplicar este término o este concepto que es la empatía. Entonces, quería introducir este ejercicio, que fue un ejercicio real, reitero, con gente que se estaba formando para ser ministro de la iglesia presbiteriana, en este caso, y pues que además uno puede decir, oye, pues es gente que la empatía la tiene que llevar en la sangre, ¿no? Pero que a través de este experimento se demostró que el ser humano, en términos generales, pues no necesariamente lleva a la práctica, y clara evidencia, reitero, son todos los problemas que vivimos en el mundo, la empatía que podemos tener. Esto es lo que nos trae a conversar y abrir este espacio de discusión también sobre la importancia de la empatía en nuestras vidas, la importancia de la empatía en un mundo como en el actual. Y entonces vamos a ver de dónde viene, qué necesitamos y qué beneficios nos puede traer. En principio, etimológicamente, empatía viene de la palabra griega empateia, ¿no? Que significa emocionado. De hecho, es un término relativamente nuevo. Se utilizó, digamos, en psicología inicialmente, hace aproximadamente 100 años, para describir de alguna forma la manera en que tenemos o la disposición que tenemos a percibir, entender, comprender, aceptar los sentimientos, las emociones de otra persona y a partir de ello colaborar con su proceso, con su camino. Bien, la empatía en realidad en el ser humano existe desde que somos mamíferos. De hecho, hay estudios que evidencian que los mamíferos, gran parte, tienen diferentes niveles de empatía. Nosotros somos mamíferos, ¿no? La empatía viene por un tema evolutivo desde hace millones de años. Y de hecho, como es el caso de las emociones, tiene su origen en un sistema de nuestro cerebro que se llama sistema límbico, que es digamos, una organización, digamos, parte de nuestro organismo que evolutivamente llegó antes que el neocórtex, que es la parte de nuestro cerebro que nos permite razonar, pensar, verbalizar, ¿no? Entonces les decía, la empatía no, en la práctica, en el ser humano no existe desde que se empezó a utilizar en psicología hace 100 años. La empatía viene desde hace millones de años, desde antes de ser incluso seres humanos como nos conocemos hoy en día, ¿no? Y es por eso que compartimos este atributo, esta característica con los mamíferos. La pregunta es entonces, oye Hugo, pero si esto hemos heredado de nuestros antepasados desde hace millones de años, ¿qué explica entonces que pues en nuestro mundo muchos de los problemas que tenemos se dan por falta de empatía? Las guerras, la discriminación, la corrupción incluso, ¿no? Vemos en la imagen una foto de dos niños, uno llorando y el otro tratando de calmar ese llanto producido por algo, ¿no? Por hambre, por dolor, lo que fuere, ¿no? Y
estudios reflejan o evidencian que desde los 6 meses ya los niños, digamos, pueden percibir esta empatía, ¿no? Crecemos. De hecho, cuando uno le pregunta a un niño, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Bombero, doctor, enfermero, veterinario, científico, policía, ¿no? Son las respuestas clásicas, ¿no? Y cuando repreguntas al niño por qué quiere ser bombero, para ayudar a apagar incendios. ¿Por qué quiere ser policía? Para ayudar a la gente o atrapar a los ladrones. ¿Por qué quiere ser doctor? Para curar a las personas. Normalmente las respuestas que tenemos están en función a alguien más, al servicio, ¿no? Al ayudar. Pero conforme vamos creciendo, aprendemos ciertas cosas que de repente no son como que tan buenas en nuestra interrelación con otras personas, ¿no? Y eso, pues, probablemente sea el origen de la falta de empatía. Les decía hace un momento y reitero, hace millones de años que esto existe como atributo de los mamíferos y que luego fue trasladado al ser humano. Sin embargo, el ser humano, mientras se convierte en adulto, yo diría, como parte de nuestro raciocinio, del convertirnos en seres pensantes, autónomos, capaces de verbalizar, de hablar, pues nos distanciamos de esa empatía con la cual prácticamente nacemos, que prácticamente tenemos en nuestros genes, ¿no? La empatía en realidad requiere dos cosas. Mientras leo algunas respuestas que han colocado sobre empatía, significa comprender los sentimientos y emociones, intentando experimentar de forma objetiva y racional lo que siente el otro individuo, ¿no? Perfecto, gracias, Omar. Decía, la empatía requiere dos cosas. Dos factores. La primera es la posibilidad biológica de sentir, de entender que el otro no es como nosotros, que no siente, que no piensa, que no actúa, que la otra persona inequívocamente es totalmente distinta a nosotros porque tiene experiencias en relación a la alegría, al dolor, a la frustración, al sufrimiento, etcétera, etcétera, distintas a las nuestras. Bien, esa posibilidad biológica generada por nuestro cerebro, nuestras vísceras, la relación que tenemos entre nuestro cuerpo y nuestra mente, pues la tenemos todos. Lo que pasa es que no necesariamente, al menos cuando somos adultos, a diferencia de cuando somos niños, pues la extraemos y la ponemos en práctica. Y el segundo componente adicional a la posibilidad biológica es la acción, es qué hacemos a partir de ese entendimiento, de esa comprensión del dolor, del sufrimiento, de la percepción de la otra persona. Es, ok, está perfecto que entendamos, de repente sí somos capaces de entender a la otra persona, pero ¿qué haces con esa comprensión? ¿Cómo llevas a la práctica ese entendimiento del sentimiento, de la emoción, de la percepción, del sufrimiento de la otra persona? Yo diría, la empatía es una especie de descentralización del yo. Es decir, dejarnos de ocupar de nosotros mismos o por nosotros mismos y empezar a ocuparnos por las otras personas, ¿no? De hecho, esto suena como que, sí, pues esto es, además, hasta los mandamientos y la Biblia lo dice, ¿no? Amar al prójimo como a ti mismo. Sí, la pregunta es, ¿cuán capaces somos de hacerlo, de llevarlo a la práctica? ¿Cuán, falibles somos digamos, cuánto de humanos tenemos que nos llevan a comportarnos como los seminaristas de Princeton que les contaba hace un momento, ¿no? Sí, pues perfecto, yo entiendo claramente el concepto, pero cuando me toca estar en la práctica o llevarlo a la práctica, no necesariamente funciona como lo entendí teóricamente, ¿no? Entonces, es
reitero, dos factores que intervienen aquí. Nuestra posibilidad o capacidad biológica de entender, de sentir, de percibir a otra persona, al otro, ¿no? Desde un punto de vista, o desde su punto de vista más bien, desprendiéndonos de lo que nosotros sentimos, pensamos, percibimos, para tratar de meternos en la forma en que la otra persona percibe, siente, tiene sus emociones, razona, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo segundo es, a partir de esa comprensión, entendimiento, de alguna manera, llevar cómo ayudo a esa persona a pasar o a atravesar su camino. Bien, sin embargo, hay dos condicionantes para que esto pueda suceder. Los dos factores son fundamentales. Posibilidad biológica, ¿no es cierto?, que nos la da nuestro cuerpo, nuestra mente y la conciencia. Y lo segundo, el hacer algo con respecto a ello. Les decía, hay dos condicionantes de alguna manera. Y acá planteo una pregunta, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser capaz de entender el sufrimiento de otra persona si no entiendo ni acepto mi propio sufrimiento? ¿Cómo yo puedo ser capaz de entender la emoción de la otra persona si no acepto ni entiendo mi propia emoción? Y entonces, un requisito fundamental para practicar la empatía es conocer a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos para conocer a partir de ello a los demás. ¿Qué significa esto? Oye, Hugo, pero yo ya me conozco, me veo al espejo todos los días. Probablemente sí. Lo que pasa es que estamos tan enfocados en la parte superficial de nosotros que nos olvidamos o dejamos en segundo plano a la parte interior de nosotros, nuestra conciencia. No hay forma de mejorar algo de lo cual yo no soy consciente en mí. Muchas veces decimos cosas sobre nosotros o no, de alguna manera no, en nuestras palabras, al verbalizar, no aceptamos que tenemos que mejorar en tal o cual cosa, que no hablamos bien, que nuestra comunicación es mala, que no hemos tratado mal a la otra persona, etcétera, etcétera. Tal vez la perspectiva desde donde estamos parados al vernos a nosotros mismos no es la mejor como para intentar conocernos, ¿no? Sin embargo, esto es fundamental. Gran parte del comportamiento del ser humano se da motivado por el inconsciente, es decir, información que está en nosotros, pero que no sabemos que está, ¿no? Cosas que sabemos, pero que no sabemos que sabemos. Suena a trabalenguas, pero es así. Está en nuestro cerebrito, pero no sabemos, no somos conscientes de que está. Los miedos, por ejemplo, puede que a los 5 años nos caímos de algún lugar, o tuvimos un trauma con la oscuridad, por ejemplo, con las arañas, y de repente ni nos acordamos. Sin embargo, de adultos ponemos en evidencia ese miedo a las alturas, a hablar en público, a interactuar con otras personas, a decir me equivoqué, a decir fracasé, a decir no puedo o sí puedo hacer esto o lo otro, ¿no? Incluso tiene que ver esto que aprendemos con nuestra propia autoestima, con nuestra propia confianza, ¿bien? Entonces, uno de los temas fundamentales, requisitos, yo diría, es conocernos a nosotros mismos, ¿no? La única forma de conectar con el dolor del otro es conectar con nuestros propios dolores. Y todos en esta vida, si bien es cierto el dolor, la alegría, el sufrimiento, el fracaso, el aprendizaje, la ira, el miedo, todo eso es subjetivo, depende de la persona que lo vive. No para todos es igual, ¿no? No todos tenemos los mismos sufrimientos, dolores, alegrías, miedos, pero todos tenemos al menos uno de estos, ¿no? No para todos un hecho determinado significa una alegría, ¿no? Pero todos tenemos alguna razón por qué alegrarnos y también alguna razón por la que estamos sufriendo seguramente hoy. Desde ese autoconocimiento, pues, voy a ser capaz, o por lo menos más abierto, a entender
la emoción, el sufrimiento, el asco, la ira, la alegría de la otra persona. Es muy complicado y probablemente sea una de las razones adicionales, además, del por qué no es tan fácil practicar la empatía, el hecho de que no nos conocemos a nosotros mismos. Entonces, antes de ver hacia afuera, probablemente toque darnos un espacio, un respiro, un tiempo para ver hacia adentro y reconocer en nosotros aquello bueno y de repente aquello que también puede ser nuestra oportunidad de mejora o aquello que toca nuestros nervios más sensibles. Y a partir de ello, ser capaz de mejorarlo. Lo segundo es, además del autoconocimiento, es qué nos aleja de la empatía, ¿no? ¿Por qué esto de lo que todos hablan, de lo que literalmente todo el mundo habla y lo tiene como que a flor de piel o en la punta de la lengua, pues no es tan fácil de llevar en la práctica? Reitero, el mundo hoy tiene muchas evidencias de eso. Todo lo que vemos en televisión, de violencia, de feminicidio, de corrupción, todo eso, ¿no? Y uno se pone a ver redes sociales y conflictos alrededor de temas como la vacuna, como si el COVID, como el color de la piel, como el tal político, como miles de temas que en lugar de generar discusión enriquecedora, generan más bien hitos que dividen a las personas. Yo les decía, pues además del tema del autoconocimiento, hay otro tema que es fundamental y que pareciera que fuera nuestro hobby, que son las etiquetas. Y yo les cuento una anécdota que a mí me pareció graciosa desde cuando recién lo escuché, pero luego pensando dije, bueno, esto es el origen, ¿no? En la escuela y en la sociedad en general aprendemos probablemente a no ser empáticos, a veces sin querer. Mi hija hoy tiene 5, pero cuando tenía 3 años, un día estábamos jugando y me dice, papá, ¿por qué tú eres negro? La forma en que lo dijo, con su inocencia, ¿no? 3 años, pues yo me reí mucho, ¿no? Realmente me pareció una pregunta súper inocente, pero le dije, ¿por qué crees que soy negro? Es que en los colores que tenemos para dibujar, la profesora en el jardín, en el kinder, nos dice, a ver niños, saquen el color piel, ¿no? Entonces, si ustedes, seguramente esto pasa en todo el mundo, ¿no? Los diversos países de los que nos ven una caja de colores o de plumones, ahora hay un color que le llaman piel. Y claro, obviamente los niños de 2, de 3 años, de 4 y hasta adultos creen que la piel es de ese color. Y cualquier persona que tenga una piel de un color distinto, pues es algo raro. Y ahí es donde sin querer empiezan las etiquetas, ¿no? Empiezan las etiquetas que ponemos a las personas o a las situaciones. Y esa etiqueta, en lugar de tratar de comprender, lo que hace es básicamente juzgar a alguien. Y le decimos inútil, malo, tonto, esta persona es así, corrupto, sobrado, incapaz, ¿no? Seguro, sí, pues, ¿no? Y nos inventamos historias. Porque a los seres humanos, por alguna razón, que es propia de nuestra evolución y de nuestro ser, nos encanta juzgar. En lugar de comprender que tiene que ver más con la empatía, nos encanta juzgar, nos encanta etiquetar y preferimos, nos sentimos, reitero, por alguna razón, más cómodos etiquetando a la gente, etiquetando las situaciones por la nacionalidad, por la edad. El otro día, bueno, ya hace un buen tiempo ya, en una conferencia con directivos, me preguntan, Hugo, ¿qué podemos hacer para luchar contra los millennials? Seguramente muchas de las personas que me escuchan y me ven ahora son millennials, y de hecho millennial es una etiqueta también, ¿no? Y bajo esa etiqueta yo le preguntaba a la señora, ¿por qué quieres luchar? Yo me la imaginaba con su caballo y su escudo, ¿no? Y su lanza, así como en la época medieval, quería luchar, y le digo, ¿por qué quieres luchar? Es que, y me empezó a dar una serie de razones, ¿no? Y yo le repregunté por qué
no tratar de comprender y más bien de aprovechar aquello que la gente de este rango de edad puede aportar. Seguramente mi papá tiene una forma de pensar distinta a la mía y yo de repente una forma distinta de pensar a la de mis hijos. Es un tema generacional, pero también de cada persona, ¿no? Pero cuando etiquetamos y decimos el peruano, el millennial, esta persona de tal edad, ¿no? O, no sé, pues el ingeniero, el político, ¿no? Y entonces empezamos, y nuestro mundo gira alrededor de etiquetas. Y eso, reitero, básicamente lo que hace es alejarnos de personas y situaciones y alejarnos del entendimiento, de la comprensión de esas personas y de esas situaciones. Entonces busquemos, este es el segundo requisito, además del autoconocimiento, de que las etiquetas desaparezcan de nuestras vidas. ¿Es fácil? Probablemente no tanto. ¿Por qué? Porque hemos crecido así. Nos han formado y hemos adquirido información sociocultural que nos llevan hoy a etiquetar a las personas por su tamaño, por su nacionalidad, por su peso, por lo que estudió, por lo que dice, por si tiene tal simpatía por un partido político o no, por si habla tal o cual cosa, etcétera, 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 por si es mujer o hombre, ¿no es cierto? Pues tratemos de que esas etiquetas poco a poco queden atrás, queden en el olvido, porque, reitero, esto lo único que hace es, claro, ya te puse tu etiqueta, eres ingeniero, y como eres ingeniero, no sabes comunicar. De hecho, a veces, yo soy ingeniero industrial de formación, y hay gente, algunas veces, no muchas, pero me han preguntado, ¿qué hace un ingeniero hablando de comunicación? Claro, etiquetado, ¿no? ¿Qué hace una persona de tu edad hablando de esto? ¿Qué hace, no? Y empezamos a juzgar, y no nos damos cuenta de que estamos juzgando, ¿no? Las etiquetas, reitero, matan la empatía, ¿no? Entonces vamos encontrando los porqués de, oye, si nacemos con esta empatía y si esta ha sido heredada de nuestros antepasados desde hace millones de años y si la compartimos además con animales no pensantes, con el resto de mamíferos, ¿por qué nos cuesta tanto? Bueno, aquí algunas de las explicaciones de lo que estoy diciéndoles, ¿no? Tenemos que en realidad cambiar un poco el concepto, evidentemente también aplicarlo, pero antes de eso es tal vez redondear la idea de lo que pensamos acerca de esto. La empatía es, per se, por definición, pues el entendimiento, el conocimiento, la comprensión de otra persona, de la forma de sentir, de pensar, el sufrimiento, ¿no es cierto? Ponerse en los zapatos del otro, que seguramente son una de las respuestas que tenemos como que muy a mano cuando nos preguntan qué es empatía. Pero hay que ir un poco más allá, y es practicar la compasión. Tal cual el ejemplo de la parábola del buen samaritano. Lo que hizo el samaritano con respecto al judío que fue maltratado y dejado casi moribundo fue practicar la compasión. La compasión es la empatía puesta en acción. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me doy cuenta que una persona está sufriendo por algo, pues además de darnos cuenta y entender por qué está sufriendo, es cómo puedo ayudar yo a que esa persona atraviese de mejor manera ese camino que está transitando. ¿Cómo puedo ayudar a que su dolor sea menor? Como cuando un familiar cercano deja de existir, la gente nos dice, siento mucho tu dolor. Y a veces lo decimos más por formalidad que desde un sentimiento profundo en relación a eso que le pasó a la otra persona, ¿no? Sin embargo, la práctica de esto, de realmente sentir, comprender, entender qué pasó y por qué esta persona, a pesar de que yo creo que esta situación no es tan relevante, porque a esta persona lo afectó así, ¿no? Y además acompañar en el proceso para que esta persona, si es que no puede salir, si es que yo no puedo ayudarla a salir, por lo menos sea un camino más llevadero.
Yo tengo y les comparto una nueva definición de empatía, ¿no? Si queremos utilizar lo que siempre utilizamos, ponerse en los zapatos del otro, andar con ellos unos cuantos kilómetros para ayudar al otro a atravesar su camino. Quiere decir esto algo relacionado a lo que conversamos hace un momento. Poner eso que yo siento, que entiendo, que comprendo de los demás en acción. ¿Tiene que ver con el altruismo? Sí. ¿A quién beneficia el altruismo? Pues nos beneficia a todos, beneficia a quien de repente está en un contexto difícil, de sufrimiento, de dolor, a atravesar mejor ese camino y de repente a salir airoso de ese sufrimiento, pero a mí también, ¿no es cierto? Porque per se, si doy algo más, si yo hago el bien para con los demás, probablemente a través de ello voy a poder sentirme bien. En los últimos meses, y a raíz de este contexto, he diseñado una serie de cursos de negociaciones, de innovación, de comunicación, de experiencia del cliente, y algo que me motiva a ahondar, a investigar, a compartir sobre este tema que es la empatía, es que todo esto que les he comentado, todos estos temas, desde negociar, venderle a una persona, hacer que un cliente se sienta mejor, emprender un negocio, hacer un proyecto, ser político, todo tiene que ver con la empatía. Entonces, esta palabra creo que, si bien es cierto, digamos, lo tenemos todo como que en la punta de la lengua, creo que es momento de ahondar en ella. Es momento de entender a profundidad qué significa, y a partir de ese entendimiento y a partir de la autocomprensión y a partir de dejar de poner etiquetas, etcétera, etcétera, a partir de conectar con nuestras propias emociones, nuestros propios dolores, nuestras propias alegrías, pues ser un poquito más abiertos para interactuar con las demás personas. El mundo sería otro, les aseguro, si nosotros los seres humanos fuéramos un poco más empáticos. De hecho, el nivel, la velocidad con el que la vivimos todos los días, con el que buscamos cumplir nuestros objetivos, con esa ansiedad que nos lleva, ya quiero que sea mañana, ya quiero que sea no sé, pues fin de año para que llegue la vacuna, ya quiero tener tantos años para comprar mi carro, ya quiero salir del colegio para... Es como que vivimos siempre pensando en el futuro, que no está mal, excepto porque nos preocupamos en exceso por ello, ¿no? Y nos dejamos de enfocarnos en lo que estamos viviendo hoy, sin darnos cuenta que el futuro en realidad es el paso a paso que estamos dando ahora. Decía hace un momento, el mundo de hoy sería distinto si es que cada uno de nosotros no nos preocupamos, nos ocupamos en mejorar nuestra empatía a partir de nuestro autoconocimiento, les decía, pero de repente en nuestro ámbito muy cercano. Esa velocidad con la que vivimos de repente nos hace distraernos y enfocarnos en cosas que de repente son muy superficiales. Y a través de ello, pues, logramos ciertos objetivos, pero en el camino dejamos cosas que realmente son importantes para nosotros y para los que nos rodean. Que el mundo de ahora en adelante, ojalá, con la ayuda de cada uno de nosotros, sea mejor a partir de una actitud y una puesta en práctica de esta, digamos, atributo con el que todos contamos, y a veces pareciera que no, pero que nos va a servir para que haya menos guerras, menos conflictos, menos corrupción, mejor comunicación, para que haya mayor interrelación y mejor interrelación entre las personas. Realmente, a través de la empatía, y este es el gran poder, nos puede permitir vivir en un mundo mejor. Les agradezco por haberme escuchado. Vamos a dejar unos minutos para preguntas, consultas que puedan existir respecto a este tema. De hecho, hay muchísimo que hablar, que profundizar, ejemplos. Yo les podría contar N casos propios y de otras personas,
estudios, datos, y para quien quiera ahondar puede haber libros y todo ello, pero más que ello tal vez toca hacer un trabajo en nosotros mismos, como personas, como seres humanos. Claro, cualquier soporte adicional, como un libro o una persona que nos pueda dar un apoyo es importante, sí, sin duda, pero enfoquémonos en nosotros y a partir de ello generemos un mundo más empático. Los leo, los escucho, sus preguntas, sus consultas para poder absolverlas. Ok, voy leyendo algunas, mientras se animan a hacer las consultas, ponerse en el lugar de la otra persona cuando le afecta algo, las definiciones de Lucita, tratar de sentir lo que la otra persona puede sentir. Solo una aclaración. Alguien me dijo una vez, de hecho una psicóloga muy reconocida en la zona donde estoy, luego de que en una ponencia yo hablaba de la empatía, y decía, es imposible, digamos, si a un amigo o el familiar, la mamá de un amigo fallece, ¿no? Deja de existir, es imposible que tú sientas lo mismo que él. Sí, claro, es imposible, porque era su mamá, no es tu mamá, ¿no es cierto? Lo que tienes que hacer es comprender ese sentimiento, entender ese dolor y a partir de eso ayudar a atravesar ese proceso. No es, oye, yo voy a sentir exactamente lo mismo, no, porque para mí un hecho puede generar una profunda alegría, pero para otras personas no. Y nadie está en mi piel, ni mi cerebro, ni mi corazón, ni mis vísceras, ¿no? Sin embargo, es tratar de entender eso y a partir de eso ayudar a transitar ese camino a esa persona. Bien. Conocer nuestras fortalezas y debilidades es clave. Y acá otro tip, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta ni de nuestras fortalezas en todo su esplendor de la palabra, ni las debilidades. Y entonces, tal vez, y es más, somos muy duros al calificarnos a nosotros mismos y decimos muchas veces, no soy capaz de esto, no creo que pueda lograrlo, no, soy muy joven o soy muy mayor, o no, yo no tengo dinero, yo no he estudiado ahí, y es como que somos muy duros en eso. Pero otras personas nos pueden ayudar desde otro punto de vista, desde su punto de vista, de hecho, a darnos cuenta, a tomar conciencia de fortalezas que de repente tenemos, pero que no sabemos que tenemos. Y también, ¿por qué no?, de debilidades o puntos de mejora que tenemos, pero que no sabemos que realmente tenemos. Entonces, además del ejercicio personal, tal vez, y esto va a depender de cada persona, podemos pedir a alguien que sabemos que de alguna manera va a ser objetivo, que no desde un punto de vista de juzgarnos, sino más bien de ayudarnos a identificar esa fortaleza y esa debilidad, pues puede decirnos, mira, Hugo, yo creo que esto no haces tan bien. Dices esto y haces otra cosa que puede pasar, de hecho pasa en todos nosotros, ¿no? Así que bueno, eso creo que puede ayudar en este autoconocimiento, el pedir soporte a una persona cercana que nos conozca muy bien y que sabemos que de manera objetiva nos puede ayudar a identificar o a complementar ese punto de vista respecto a nuestras fortalezas y nuestras oportunidades de mejora. Leo algunos comentarios, algunas cosas que alejan la empatía es el egoísmo. Absolutamente, ¿no? Por eso decía hace un momento, la empatía es descentralizarnos del yo, ¿no? El egoísmo nos enfocamos básicamente en nosotros. Cuando descentralizamos ese yo es que nos empezamos a ocupar de las otras personas, ¿no? Habría que establecer la diferencia entre dolor y sufrimiento. El dolor es inevitable, el sufrimiento. Sí, claro. Y de hecho, es subjetivo porque lo que para mí puede significar dolor, para otra persona de repente no, y al revés. Y al revés. Hay una anécdota de una niña que hoy ya es una persona mayor y que entiendo ya falleció en realidad hace un par de años, o sea, ya a los 80 y pico años. Esta niña tenía 15, 16 años cuando a ella y a su hermano y a muchos otros familiares los llevaban a Auschwitz, a los campos de concentración. Y
ella decía, una anécdota que contaba, mientras nos llevaban, yo tenía a mi hermanito de 5 años al costado y de pronto volteo la mirada y lo veo sin uno de sus zapatos. Y le dije, pues tal cual sucede entre una hermana mayor y su hermano menor, ¿cómo es posible que ni siquiera tus zapatos puedas cuidar? ¿En qué cabeza se te ocurre? Y etcétera, etcétera. No has tenido cuidado. Y era como que la llamada de atención tipo, digamos, de cualquier hermano mayor a un hermano menor. Y ella dice, esa fue la última vez que vi a mi hermano, porque él no sobrevivió a los campos de concentración. Y ella saliendo, porque sobrevivió, fue una de las pocas personas que sobrevivió, se hizo la promesa de nunca más decir algo que no quede o que quede como lo último que puede escuchar una persona de ella, ¿no? Y entonces eso nos lleva a tomar conciencia de nunca decir nada o tratar de no decir cosas que no queremos que sean lo último que una persona escuche de nosotros. Hace 3 o 4 horas recibí la noticia de que una ex jefa, profesora mía de maestría, 55 años, no sé de qué, pero falleció, ¿no? Entonces uno dice, oye, una persona que uno veía tan jovial, tan radiante, aparentemente, digo aparentemente sin ningún problema, pero sabemos que todos tenemos problemas, ¿no? Pero la manera de vivir la vida era, digamos, tan plena, ¿no? Aparentemente digo, vista desde fuera y de los momentos que me tocó interactuar con ella, que uno dice, es difícil aceptar ello. Sin embargo, la vida se va y este contexto nos ayuda a revalorar eso, un abrir y cerrar de ojos. Y entonces, que nuestro paso por este mundo, ya sea que dure 15 años o 100 años, ayude a dejarlo un poquito mejor de lo que lo encontramos cuando llegamos a él. No sé si hay otras preguntas o consultas. Mañana tenemos por la noche, antes de seguir respondiendo a sus consultas, a las 7 p.m. hora de Perú, el Discovery Day. Es un poco más extenso, también a través de UTEL, en donde vamos a hablar de un tema importante y que tiene que ver, de hecho esto es una especie de preámbulo con la empatía, y el tema es pensamiento crítico y la importancia, más aún en este contexto, de este atributo en nuestras vidas para hacer de este mundo un mundo mejor. Así que quedan invitados también a esta conferencia que les digo va a ser un poquito más extensa, mañana a las 7 p.m. de Perú. Bien, a través de del mismo canal que es la Universidad UTEL. Bien, entiendo que ya no hay más preguntas, les agradezco por su tiempo, espero que haya podido contribuir un poquito con esto, espero, y de hecho también es mi motivación al escribir, me gusta escribir o a realizar este tipo de ponencias, la mejora propia, ¿no? Alguna vez alguien me preguntó, Hugo, ¿tú te consideras buen líder o buen comunicador? Y de hecho mucha gente me dice, oye, tú hablas de esto, asumo que debe ser perfecto. Le digo, no, tengo que reconocer que soy falible y a veces no soy empático y a veces mi liderazgo falla y mi comunicación también y a veces no escucho. Pero lo que se trata en esta vida, porque es un camino que solamente termina cuando dejamos de existir, es de poco a poco, día tras día, tomar conciencia de aquello que no hacemos tan bien e ir mejorándolo, e ir trabajándolo para mejorar nosotros mismos y también a los otros, al prójimo, a las personas a las cuales nos toca generar valor en nuestro paso por esta vida. Les agradezco nuevamente por su tiempo. Nos vemos entonces. Espero verlos mañana a las 7 p.m. con el nuevo tema que es pensamiento crítico. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.